Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a compartir este mensaje que hoy el Señor nos envía, que por título hemos puesto La gloria de Dios vista de cerca. ¿Qué significará ver la gloria de Dios de cerca hoy día? ¿Y qué ejemplos tenemos en la Biblia? ¿Qué acontece? Espero en el Señor que nosotros todos podamos ser participantes de esto que Dios va a revelar, va a mostrar a cada persona. La palabra de Dios nos muestra que en muchas oportunidades Dios mostró su gloria a su pueblo, en muchas oportunidades. Muchos no lograron captar esos momentos tan especiales, pero aquellos que estaban conectados con Dios, aquellos que esperaban en Dios, fueron bendecidos cuando Dios manifestaba su gloria. Y voy a pedirle el favor que me acompañe a leer en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 7. Éxodo 33, verso 7. Dice aquí la palabra de Dios: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. El tabernáculo Moisés lo tuvo que sacar lejos por causa de una contaminación terrible que hubo en el pueblo. El capítulo anterior habla de un becerro de oro que hizo a Aarón, y todo el pueblo se corrompió detrás de este becerro y ofendió a Dios terriblemente. Entonces, para Moisés poder estar con Dios, hablando a Dios, recibiendo de Dios, tuvo que apartarse del pueblo. Lo llevó lejos, dice, ese tabernáculo de reunión. Eso nos habla a nosotros que muchas veces, si queremos estar en comunión con Dios, tenemos que buscar la manera de apartarnos de aquellas cosas que ofenden a Dios. Tenemos que ponernos aparte y decir: Dios, aquí está el tabernáculo, entre tú y yo vamos a hablar. Estoy para que me hables, me dirijas y que Dios pueda escuchar tus palabras también. Versículo 8 dice: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Esa columna de nube que seguía a este pueblo por el desierto, y la columna de fuego de noche, significaba la presencia de Jehová en medio de su pueblo. Y este pueblo pudo palpar, ver cómo Dios, cuando Moisés iba a ese lugar de reunión, Dios manifestaba visiblemente su presencia en esa columna de nube que estaba en medio de su pueblo. ¿Sabes algo? Hoy día, aunque no vemos esa columna de nube físicamente, cuando una persona decide buscar a Dios, Dios se deja ver, se deja manifestar en la vida de esa persona. Otros conocerán si está buscando o no a Dios. Otros conocerán si Dios le está respaldando o no. Aquí vemos el caso de Moisés. Dios respaldaba a Moisés, y cada vez que Moisés llegaba al tabernáculo de reunión, la presencia de Dios venía. La gloria de Jehová se manifestaba. Todo el mundo sabía que Dios estaba allí hablando a Moisés. Versículo 10 dice: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y voy al verso 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre,
y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Paremos allí. Moisés sabe que Dios está con él. Moisés sabe que Dios le habla, como dice aquí, como cualquier persona le habla a su compañero cara a cara. Pero sin embargo Moisés dice, quiero que me enseñes tus caminos, Dios. Quiero conocerte. Muéstrame ahora tu camino, si he hallado gracia ante tus ojos. Yo creo que esa es una oración de cualquier persona que en verdad conoce a Dios. Cualquier persona que ha conocido al Todopoderoso quiere conocerlo más, quiere entenderlo mejor. Dios solamente podemos conocer de Él lo que Él se revela a nosotros. Él es Dios. ¿Cómo podremos conocerlo a Él si el universo no lo puede contener a Él? Si su sabiduría y su poder son inimaginables, ¿cómo realmente lo podemos conocer? Según Él se va revelando a nosotros. Por eso Moisés le dice, muéstrame tu camino, quiero conocerte, Dios. Cualquiera diría, ya Él le conoce, no al nivel que Él anhela conocerle. Conocer a Dios verdaderamente significa estar preparado para no fallarle a Él. Conocerle a Él, qué le gusta, qué no le gusta, qué espera que uno haga, qué espera que uno evite hacer. Eso es conocer a Dios. Y dice el versículo siguiente, el versículo 14, Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Mi presencia? Cualquiera diría, claro, su presencia está allí. Ellos están caminando en el desierto y ahí está la columna de nube, ahí está la columna de fuego en la noche. Pero Dios está hablando a otro nivel. Está diciendo, mi presencia, yo voy a estar contigo y te voy a dar descanso. Hay algo muy fuerte que tienes que vivir, sí, claro, para poder llevar a este pueblo hacia la tierra prometida. Vas a pasar muchas dificultades, sí, pero mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y esa palabra te daré descanso se ve en cualquier persona que en verdad busca a Dios. Cualquier persona que tiene anhelo de Dios recibe una paz en medio de dificultades, en medio de ataques del enemigo, en medio de tormentas. Dios te dice, yo estoy contigo, sigue en paz, sigue tranquilo, sigue tranquila. Mi presencia está contigo, te doy descanso. Una persona descansa cuando sabe que otro toma el control de aquello que te agobia, de aquello que te tiene angustiado. Si otra persona ya está en control, estás tranquilo allí, siéntate, descansa, espera, reposa, porque Dios está en control, Dios está a cargo. Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo. Es mucho lo que hay que hacer, hay mucho por delante, pero una cosa no olvides, Moisés. Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Verso 15, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Paremos allí. Pero ya Dios le dijo que su presencia va a ir con él. ¿Por qué le dice, si no vas conmigo, entonces no nos saque de aquí? Es una manera de decir, Dios, necesito esto. La Biblia dice que Dios nos bendice y decimos, sí, Señor, bendíceme. La Biblia dice que Dios nos dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y decimos, sí, Dios, no me dejes, no te desampares. Es un acuerdo con Dios. Yo quiero eso que tú me estás diciendo, Dios. Ese es el corazón de Moisés. Un corazón que de verdad estaba para Dios, para servir a Dios, entregado a Dios. Y él le dice, si tú no vas con nosotros, no nos saques. Hermanos queridos, es tan duro pasar por la vida sin Dios. Es tan difícil enfrentar situaciones en la vida sin Dios. Muchas personas creen que pueden y solo encuentran fracaso tras fracaso, golpe tras golpe, pérdida tras pérdida, derrota tras derrota.
porque sin Dios no podemos hacer nada. Moisés reconocía esto. Es la presencia del dueño de la tierra. Es la presencia del que hizo todas las cosas, la que va a estar con uno. Por eso Dios dice, no tengas miedo, no tengas temor. Descansa, mi presencia irá contigo. Pero ¿qué le dice aquí? Que Él quiere que se demuestre que su presencia está con este pueblo, porque este pueblo ahora será apartado para Dios, de entre todos los pueblos de la tierra. Una persona que ama a Dios, una persona que pide más de Dios, que quiere conocerlo a Él, una persona que anhela ver su gloria, su presencia, es una persona, como dice aquí, que se aparta de las cosas del mundo. No vive igual que los demás, no se deja influenciar por los demás. Los valores del mundo no son tus valores. Tus valores son mucho más altos que los valores que el mundo pueda tener. Las metas tuyas son mucho más elevadas que las metas que el mundo puede tener. Por eso la palabra nos dice aquí que debemos ser apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No es un apartamiento o uno alejarse para no saber de ellos, pero para guardarse de contaminación con las costumbres del mundo, pero al mismo tiempo hay una misión de ir a ellos para tratar de conquistarles para Dios, para que no se pierdan. El cristiano verdadero debe andar siempre consciente de que está en medio de un mundo terrible, mucha perversión hay por doquier, pero al mismo tiempo reconoce, Dios está conmigo y no se me va a pegar nada porque Dios está conmigo, y no debo tener temor de acercarme a ellos para hablar de Dios porque Dios está conmigo. No hay temor a entrar en el desierto porque Dios está contigo. Verso 17, a esta petición Dios le dijo Jehová a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y usted dirá, Moisés, ¿cuántas veces has visto la gloria de Dios? Hace poco, no lo leímos hoy, pero en capítulos anteriores, la Biblia dice que cuando Moisés terminó el tabernáculo, no cuando lo movió a otro lugar, sino cuando lo hizo por primera vez, dice, la presencia de Jehová vino, la nube llenó el lugar y no se podía ministrar porque la presencia, la gloria de Dios estaba allí. Moisés ha visto a Dios obrar maravillas cada día, pero hay algo, un anhelo todavía en su corazón que dice, yo quiero ver tu gloria más de cerca, más íntimo, más personal. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros hoy. ¿Cómo podemos ver su gloria de cerca? ¿Cómo podemos conocer a Dios más íntimamente, más personalmente? ¿Y qué hizo Dios? Le mostró su gloria. Voy al capítulo 34, verso 5, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Paremos allí. Dios dice aquí, al proclamar su nombre, cuando conocemos a Dios, conocemos que Él es fuerte, Él es el Todopoderoso, pero que también hay unas características muy especiales de Dios. Él es misericordioso y es piadoso. Él es tardo para la ira, dice, y grande en misericordia y verdad. Y yo creo que cada uno de nosotros puede decir amén, porque lo hemos vivido. Hemos vivido la misericordia de Dios una y otra vez. Hemos conocido que Dios es tardo para la ira, que Él es grande en misericordia y verdad. Hemos conocido que Dios, como dice aquí, Él es piadoso. Él tuvo compasión de nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra vida anterior y quizás actualmente
hemos ofendido a Dios de alguna manera y Dios, tardo para la ira y es misericordioso, nos perdona. Su Espíritu viene a nosotros y nos dice dónde estuvo la cosa mala para darnos la oportunidad que nos arrepintamos y que vengamos a Él en confianza. Reconozcamos esto. Dios, al proclamar su nombre, habla de su poder, de su fuerza, de su fortaleza, de su grandeza. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú entiendes quién Él es, no hay maneras de tú poder hablar de un Diosito. No hay maneras de tú poder querer comparar a Dios con nada ni con nadie. Puedes entender que Él es el Todopoderoso, que el cielo y la tierra están llenos de su gloria, que los millones y millones de galaxias que Él mismo creó, Él los sostiene con su poder. Y tú dices, uy, mi Dios es el único Dios grande y todopoderoso. Él es bueno, es misericordioso, pero Él es fuerte y todopoderoso. Aleluya. Dice más el verso 7, que Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Él perdona. Por eso estamos aquí, porque nos perdonó. Cualquiera de nosotros que fue muy rebelde ante Dios, estamos aquí por su gracia, nos perdonó el Señor. Pero dice en ese versículo, dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Una cosa es que nos perdone, pero no nos hace, si nosotros somos malvados, no dice que somos inocentes. Entonces, ¿cómo nos perdona? Eso vamos a analizarlo. Recordemos esto, Dios perdona la iniquidad, perdona la maldad, muestra misericordia, muestra compasión, pero Él no toma por inocente al que es culpable. Él es juez justo y al culpable declara juicio sobre esa persona. Y dice más ese versículo, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tremendo esto. Dios está revelándole a Moisés su gloria. Moisés le había dicho, muéstrame tu gloria. Bien, conocerme a mí más de cerca significa conocer que Él hace justicia, hace misericordia y verdad, tiene compasión, pero hace justicia y no tiene por inocente al que es culpable. Así es que si nosotros en algún momento hacemos, Dios nos libre, algo que ofende a Dios, si no nos arrepentimos, si no pedimos perdón, eso queda pendiente allí de castigo, porque Dios no te va a tomar por inocente si eres culpable. Más adelante, en el verso 27, tenemos algo. Dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Lo que está hablando de las palabras es los 10 mandamientos y las ordenanzas que Dios le dio a Moisés. En este caso, los 10 mandamientos. Dice el verso 28, y él estuvo allí, hablando de Moisés, con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Paremos allí. Tenemos otra experiencia de Moisés, de la gloria de Dios. Él se la había mostrado ya, pero ahora más especial. Cualquier persona que logre entrar a esta dimensión de comunión con Dios, cualquier persona que logre conocer a Dios a este nivel y que Dios se revele a él o a ella, cuando sales de estar con Dios, todo el mundo lo sabe. Se nota.
se conoce. Tu manera de ser, tu manera de vivir, tu hablar, todo se nota. Se sabe que tú no eres del montón de los demás, sino que algo especial hay en ti. No es para vanagloria, pero es una realidad que Dios respalda a aquellos que le buscan de veras. Que Dios está con las personas que dicen: Dios, te quiero agradar, muéstrame tu gloria, muéstrame tu camino, quiero obedecerte, enséñame, Dios. Aquí tenemos a Moisés. Dios hizo un pacto al entregarle a Moisés esta ley, los 10 mandamientos. Moisés ahora lo trae al pueblo después de ese ayuno de 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. ¿Y qué aconteció con el pueblo? Versículo siguiente, verso 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Aquí está. Moisés entonces se dio cuenta, algo extraño hay en su vida. La misma gloria de Dios está fluyendo. De alguna manera, otros están mirando que Moisés, en él ha acontecido algo sobrenatural. Y él pone ese velo. Y dice el verso siguiente: cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Una y otra vez Moisés iba a buscar de Dios, su rostro resplandecía, pero en la presencia del Señor no hay velo, estaba abiertamente con él. Dios hablaba con Moisés cara a cara, hemos leído, como cualquiera habla a su compañero. Dios le mostraba a Moisés lo que él quería que enseñara, que hablara. Moisés tomaba la dirección, se ponía el velo y se iba a presentar lo que Dios mandaba al pueblo. Tenemos a alguien que conoce a Dios de cerca, alguien que ha visto la gloria de Dios de cerca. Y este alguien tiene entonces una responsabilidad grande: escuchar de Dios para hablarle al pueblo. No hay sentido en tú solamente querer escuchar de Dios si te vas a quedar en neutro sin hacer nada. Dios se revela a su pueblo para que su pueblo haga lo que Él dice que se debe hacer. Dios se revela a sus siervos para que sus siervos hablen al pueblo lo que el pueblo tiene que conocer. Si quieres que Dios te muestre su gloria de cerca, tiene que haber en ti ese anhelo, ese deseo de conocer a Dios tan profundamente, y no solamente conocerlo, decir: Dios, te voy a servir, voy a decir lo que tú digas que debo decir, voy a hacer lo que digas que debo hacer. Una obediencia espera el Señor. Aquí tenemos a Moisés como ejemplo. ¿Qué nos dice hoy en día la palabra después que vino Cristo a la tierra? Cristo vino y todo ahora es diferente, más glorioso todavía. Pero quiero ver qué dice la Biblia sobre este velo de Moisés, relacionándolo con el ministerio del Espíritu Santo hoy en día. Acompáñenme en el libro de Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 7. Dice así, el apóstol Pablo ahora está hablando, dice: si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras,
fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Paremos allí. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que el ministerio de Moisés era un ministerio de condenación. Eso es lo que él dice. ¿Era un ministerio de muerte? Eso es lo que él dice. ¿Por qué? Porque el que no obedece la ley va a morir. El que no se ajusta a lo que Dios dijo es reo de muerte. Entonces había terror en el pueblo y como quiera desobedecían. Pero aquí vemos que Pablo compara a ese ministerio que fue con gloria, porque Moisés manifestaba la gloria de Dios en su propio rostro, y ahora lo compara con otro ministerio que es el del Espíritu Santo hoy en día. El Espíritu Santo, dice, es el ministerio de justificación. Es un ministerio muy particular. Es un ministerio donde Dios, que no toma por inocente al culpable, busca el Espíritu Santo a todos aquellos que son culpables para justificarlos, sin violar la justicia de Dios. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de lo que ya Dios hizo en Jesucristo para nuestro beneficio. Dice la Biblia, versículo 14, hablando todavía de Moisés de aquel tiempo: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hablando a los judíos, ellos leen a Moisés y siguen toda su ley, sus reglas, sus cosas, como que Cristo no vino para ellos. Siguen con el mismo velo, no pueden entender. Ahora, dice, solo por Cristo es quitado. Ya vino Cristo a la tierra, llevó a cabo la misión que Dios quería que hiciera. Cristo entonces ya logró lo que la ley no podía lograr. Y cuando una persona viene a Cristo, entonces se le quita ese velo, como dice el verso siguiente. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cualquier persona que no conoce a Cristo tiene como ese velo en el corazón, no puede entender las cosas de Dios. Solo cuando se conviertan al Señor, solo cuando den la oportunidad de recibir esa gracia de Dios, entonces se le quitará el velo. Primero que debemos hacer, si queremos ver la gloria de Dios de cerca, es decirle: Dios, quítame el velo de los ojos y del corazón para poderte ver. ¿Cómo Dios lo quita? Cuando nos entregamos a Cristo, cuando nuestras vidas ahora ya le pertenecen a Cristo, cuando nosotros reconocemos que Cristo quita el velo con todo el derecho. ¿Por qué? Por las cosas que Él logró hacer. Dice más, verso 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Paremos allí. Está diciendo Pablo aquí: una persona que era pecadora, una persona que era culpable, una persona que merecía la muerte, el castigo, la condenación. Esa persona ahora recibe la gracia de Dios, el Espíritu Santo ilumina a esa persona, y esa persona ahora se le quita el velo, y ahora al no tener el velo, ahora puede ver
como cara a Cristo, dice, por medio del Espíritu, como si fuera por un espejo. Y eso que está mirando en Cristo, la gloria de Cristo, el Espíritu hace que vamos siendo transformados en la misma gloria. Da a entender que obra del Espíritu Santo es tomar al creyente para llevarlo a una perfección en Cristo, para llevarnos a todos nosotros a ser como Cristo. Nos da un conocimiento tan profundo de quién es Cristo, que al final somos como Cristo. No que somos Cristos, pero actuamos como Él, conocemos lo que Él quiere que conozcamos, miramos lo que Él quiere que miremos, hacemos lo que Él quiere que hagamos, somos sus representantes en la tierra porque lo conocemos a Él y estamos hablando con Él como por espejo mirando su gloria. Y al mirar esa gloria, al conocerlo a Él, el Señor nos muestra: tienes que cambiar aquí, tienes que arreglar allí, tienes que avanzar de este lado. Nos va moldeando, nos va perfeccionando. De gloria en gloria nos va llevando el Espíritu Santo. Nuestro rostro va brillando. Tú dirás, sigue igual, hay que ponerle algo. No, sigue igual lo natural, pero lo espiritual va brillando. Hay algo poderoso allí. Cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona ha visto la gloria de Dios de cerca, esa persona está equipada. Esa persona tiene a Dios mismo. Voy al capítulo 4, versículo 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Escuche bien. Tú quieres ver la gloria de Dios, tú tienes que ver a Cristo, porque Cristo es el que revela la gloria de Dios. En la faz de Cristo es que tú puedes ver la gloria de Dios. Moisés hablaba con Dios y Dios le reveló su gloria. Nosotros tenemos a Cristo y Cristo nos muestra la gloria de Dios. Cristo mismo, en su rostro, en su faz. Aleluya. ¿Quieres conocer la gloria de Dios? ¿Quieres entender de verdad quién es Dios? Cristo. Él es el medio poderosísimo que Dios ha dejado para los seres humanos, para que lo conozcan a Él, para que conozcan al Padre, para que puedan recibir entendimiento de todas las cosas espirituales. Cristo Jesús, mirarlo a Él. ¿Por qué? Porque Cristo vino a sustituir al pecador, para que el pecador que recibe su gracia pueda ser considerado limpio por Dios, puro por Dios, justo delante de Dios. Se cumple lo que dice la palabra en Isaías. Acompáñenme a ver algo allí en Isaías capítulo 52, por favor. 52, el versículo 13. Dice así, hablando del siervo de Jehová, hablando del Mesías que iba a venir, hablando de Cristo Jesús. Esto estaba profetizado que iba a pasar. Dice Isaías 52, 13: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Capítulo 53, verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí está el cuadro de lo que Cristo tuvo que sufrir para poder el Espíritu Santo declarar justo al pecador que cree en él. Para poder el Espíritu Santo llevar por toda la tierra un ministerio súper glorioso que la Biblia llama el ministerio de la justificación, el ministerio de dar vida a los muertos, el ministerio de dar perdón a los culpables, el ministerio de atraer a los enemigos, el ministerio de mostrar misericordia, gracia, el amor de Dios hacia la humanidad. El ministerio del Espíritu Santo toma la obra de Cristo que fue realizada en la cruz del Calvario, el único puro, justo, como dice aquí, hemos leído, no hubo pecado en él, nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca, solo habló la verdad, la única, exclusiva verdad, solo la habló él. Todo lo que dijo es verdad, todo lo que hizo fue agradable delante de Dios el Padre, todo, absolutamente todo, y al final el Padre lo castigó a él de tal manera, como dice aquí, fue desfigurado su rostro, no lo podían reconocer. Otros lo desestimaron, decían, oh, Dios lo está castigando, y no se dio cuenta, lo está castigando por ti, por tu culpa, para luego declararte a ti libre de pecado y libre de culpa. Hermanos queridos, cuando comprendemos el plan de Dios por medio de Cristo, por eso podemos ver a Cristo y ver la gloria de Dios. Y Dios quiere que veamos a Cristo Jesús glorificado después de pagar ese gran precio, altísimo precio por nuestros pecados, por nuestras culpas. Dios quiere que conozcamos quién es Cristo. Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Dios se le reveló. Ahora Dios nos dice, mira a Cristo. Es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro camino para llegar al Padre. No hay otra manera de conocer a Dios. Es Cristo. Pero ¿quién en sí es Cristo? Él vino. Aquí dice, mi siervo será prosperado en todo, verá linaje. Claro, somos parte de su linaje. Todas las personas que a través de los siglos han recibido la gracia de Dios son parte de la familia de Dios. Y dice la Biblia que el Señor Jesús no se avergüenza de llamarse hermano de nosotros. Pero ¿quién es realmente Cristo? ¿Quién es este que vino a la tierra? Vaya al libro de Colosenses, por favor, capítulo 1. Hay una descripción de quién es el siervo de Jehová que aquí dio su vida para salvar la tuya y la mía y la de millones y millones de personas. Colosenses capítulo 1, en el versículo 15, dice así, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Cristo. Él es Dios mismo. Todo fue creado, todo lo que tú puedes ver, aún tus propios ojos que fueron diseñados para que vea la gloria de Dios, la creación de Dios, todo lo hizo Él. Todo fue hecho por medio de Él y todo es para Él. Y Él es eterno, antes de todas las cosas. Y todas las cosas son para Él y en Él subsisten. Él es el que da la fuerza al universo. Él es el que le da la energía al universo. Todo subsiste en Él, dice la palabra de Dios. Y Él vino a la tierra a dejarse torturar de esa manera tan impresionante para darnos a conocer a nosotros lo que significa pecar, lo que significa ofender a Dios, lo que significa andar por un camino que lleva a la muerte. Cristo Jesús sufrió en la cruz del Calvario, no solo para mostrar la maldad del ser humano, sino para mostrar lo feo, lo abominable que es el pecado delante de Dios y cómo Dios lo castiga. Y Dios no toma por inocente al culpable, solamente justifica al que es de la fe en Cristo Jesús, dice la palabra. Entonces cualquier pecado que hayas cometido, si no te has arrepentido y le has pedido perdón a Dios, no esperes que automáticamente cometes un pecado y ya es perdonado. Nadie se burla de Dios. Pero Dios, que conoce tu corazón y mira tu arrepentimiento verdadero, Dios te va a limpiar con la sangre de Cristo y te va a justificar y va a declarar tu vida limpia, como que nunca te ensuciaste con ese pecado. Pero aquí vemos que Dios, por medio de Cristo, su Hijo amado, el Hijo de su amor, es que ha dado a la humanidad esta gran oportunidad de ver su gloria por medio de Cristo. Entonces, si quieres ver la gloria de Dios de cerca, preocúpate a ver a Cristo más de cerca. Preocúpate de estar más y más cerca de Cristo. ¿Cómo lo puedes hacer? Por medio del Espíritu de Cristo que está en el creyente. Cristo está a la diestra del Padre, pero su Espíritu está en nosotros. Hemos leído, porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, hemos leído. El Espíritu Santo está en nosotros y es el Espíritu de Cristo. Cuando tenemos una comunión profunda con el Espíritu Santo, la estamos teniendo igualmente con el Hijo y con el Padre, porque es un solo Dios. Entonces tenemos ahora que reconocer que Dios nos ha dado su Espíritu, el cual nos lleva mirando a Cristo de gloria en gloria y nos transforma a la misma imagen que estamos mirando. El Espíritu del Señor. Reconozcamos esto. Cada creyente verdadero está plenamente capacitado para vivir en la gloria de Dios, para vivir saboreando lo que es la gloria de Dios, en la comunión perfecta de Dios. Así como Moisés tenía esa comunión tan hermosa con Dios. Moisés entraba al tabernáculo de reunión y la Biblia dice, hemos leído, la columna de nube bajaba. Es como que Dios lo estaba esperando. ¿Sabes? Dios nos está esperando también. Dios nos anhela, dice la palabra. El Espíritu Santo nos anhela. Y si nos anhela, quiere decir, quiere oírnos, quiere compartir con nosotros, quiere tener una comunión con nosotros, quiere enseñarnos más y más sobre aquel que dio su vida por nosotros. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él les enseñará todas las cosas y Él me glorificará, dijo. Y el Espíritu Santo quiere glorificar a Cristo
Por eso espera que nosotros lo busquemos en oración, en comunión con Él, evitando aquellas cosas que le alejan. Él es el Espíritu, ¿cómo es el apellido? Santo. Y el pueblo de Dios ha sido llamado para ser santo. ¿Qué le dijo Moisés a Dios antes de decirle, muéstrame tu gloria? Si no nos acompaña, no nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá que somos tuyos, tú estás con nosotros? Dentro de lo que le dijo es que seamos un pueblo apartado de los demás pueblos de la tierra. A menos que el creyente sepa, entienda, comprenda, se convenza de que tienes que estar apartado del mundo, de la perdición, de la inmundicia, porque tú eres santo, santificado por Dios y para Dios. A menos que uno tenga esa convicción, entonces vivirá ofendiendo al Señor, vivirá ofendiendo al Espíritu de santidad con el cual fue santificado. Pero si tú buscas a Dios y le pides al Espíritu Santo siempre que te dirija, que te ilumine, que te abra el entendimiento para conocer la verdad espiritual, no que nadie te engañe, el Señor así lo va a hacer. ¿Qué más dice la palabra? Dice el versículo 18 de Colosenses 1, y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, Cristo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo vino para hacer la paz con Dios, la paz en el cielo, la paz en la tierra, una reconciliación total, porque murió, porque derramó su cruz, en la cruz derramó su sangre. Cristo Jesús entonces, dice aquí, tiene la plenitud de Dios, todo lo tiene, Dios mismo, completo. Por eso quieres ver su gloria, preocúpate por conocer más a Cristo. Preocúpate por conocer cómo actuaba en situaciones, cómo hablaba, qué enseñó, y verás cómo avanzas. Voy al capítulo 2 de Colosenses, versículo 8, porque el hecho de que Jesús hizo la obra que hizo en la cruz del Calvario, la Biblia nos alerta a nosotros ahora a que no nos dejemos engañar por cualquiera que venga con cuentos extraños. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si alguien te viene con una historia extraña, así Cristo, pero también aquel, no hermano, uno solo murió en la cruz del Calvario, uno solo derramó su sangre por mí, uno solo sostiene el universo, uno solo vivió en esta vida sin pecado, uno solo, nunca ni siquiera pensó algo que ofendiera al Padre. Porque el Padre conoce el corazón de cada persona, dice la Biblia. Y sabe la intención que hay en el corazón de cada persona. Y ni siquiera en pensamiento Jesús pudo ofender al Padre. Uno solo ha podido vivir. Entonces no dejes que alguien venga ahora con una hueca sutileza y una filosofía extraña. Si alguien te viene a hablar de salvación o de conocer a Dios aparte de Cristo, tú dices, apártate de mí, por favor. Porque solo Cristo es el único que me puede guiar a Dios. No hay dos caminos, uno solo. Aleluya.
Bendito sea su nombre para siempre. Dice aquí una alerta: mirad que nadie os engañe. Es una alerta. Esa alerta está porque está la posibilidad de que alguien engañe al cristiano. Alguien venga con un cuento más raro, con otro evangelio, con algo que parece impactante, pero si no es por medio de Cristo, que es el único que revela a Dios, en Él está la plenitud corporalmente, dice, habita corporalmente la plenitud de Dios. Es tremendo. Versículo 10 dice: y vosotros, hablando a ti y a mí, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, dice, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Paremos allí. Tiene que ver contigo y conmigo. Antes éramos pecadores, eso era antes. Antes éramos hijos de desobediencia y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Antes, ya no. Dice, antes estaban muertos, sí, antes, ya estamos vivos. Ya aquellas cosas que eran contrarias, esas cosas que hicimos, que ofendían a Dios, ya fueron todas clavadas en la cruz como testimonio. Ya alguien está muriendo por estos pecados que están aquí. Ya una sangre se está derramando de alguien puro, justo, a favor de ese impuro, injusto, pecador que está allí. Dice, ya Cristo Jesús quitó todo aquello que nos era contrario. Si alguien viene a ti tratando de decirte que ahora necesitas algo más que otra persona que cree en aquello, ay, hermanito, no necesitas más nada ni nadie, porque Cristo es la plenitud y ya tú estás, como dice, completos en Él. No te falta nada, pero que debes guardar aquello, lo otro, no te falta nada. Ya estás en Cristo, ahora tienes que obedecer lo que el Espíritu de Cristo te dice, pero que ya estás en Cristo. Dice ahora, ¿qué pasó con los demás? Versículo 15. Y despojando, ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás, el Señor los reprenda, todo demonio, todo espíritu inmundo fue derrotado en la cruz del Calvario. Fueron avergonzados. Se les quitó todo asidero legal que podían tener contra la vida de cualquier persona que pone su fe en Cristo. Ya no hay nada que hacer. Ya Cristo Jesús los venció, dice, en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros conocemos al Hijo de Dios, cuando en verdad conocemos a Cristo, podremos identificarnos con lo que dice la palabra de Dios. Reconocer que Él es el triunfador, Él es que ha vencido, Él es que ha ganado la batalla, Él es que ha tenido la victoria para favorecerte a ti también. Cristo Jesús es el único digno de gloria, no hay más nadie. Voy a terminar en el libro de Apocalipsis, primero en el capítulo 5 y después unos versículos en el capítulo 12. Acompáñenme por favor al capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 1. Dice la Biblia, hablando aquí el apóstol Juan, en esta revelación que recibió de Dios. Apocalipsis 5:1 dice, y vi en la mano derecha
del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Silencio absoluto. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Aleluya. No llores. Regocíjate, porque ya Cristo venció por ti también. Dice el verso 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hay una alabanza en el cielo, aleluya. Hay una alabanza que toda persona que conoce a Dios, toda persona que entiende la obra del Cordero de Dios, toda persona que ha recibido la gracia de Dios, toda persona que quiere conocerlo más a Él, ver su gloria, entenderlo a Él, conocer sus caminos para vivir en obediencia, esta persona no hay otra manera de hablar que no sea glorificándolo a Él, declarando palabras de exaltación al Cordero, porque lo que hizo ha sido maravilloso. Trajo paz, trajo reconciliación a todos los que estaban en el cielo y con la tierra también. El Cordero es digno de recibir el honor, la gloria, la alabanza, el poder, la riqueza, la sabiduría. ¿Qué nos dice a nosotros los creyentes que podemos hacer ahora mientras caminamos en esta tierra en la victoria del Cordero? Voy a terminar en el capítulo 12, en el versículo 10 y 11 dice la palabra: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora
ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, los creyentes, le han vencido. ¿A quién? Al diablo, a la serpiente antigua. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cristo venció a la serpiente antigua. Cristo venció toda potestad. Cristo venció todo poder antagónico, pero nosotros también vencemos. Cada vez que el enemigo se levante, tenemos aquí la sangre de Cristo que fue derramada, y hay que recordarle al diablo que ha sido derrotado en la cruz del Calvario, y por la palabra del testimonio nuestro, el diablo queda derrotado una vez más. Aleluya. Y por el testimonio que damos, menospreciando la vida hasta la misma muerte, el enemigo no puede con el creyente verdadero. La Biblia dice: resiste al diablo y huirá de ti. Resístelo. Lo vas a vencer una y otra vez que se levante en contra tuya. Lo vas a vencer. Resístelo. Pero no lo vas a resistir en tus fuerzas. Es por medio de la sangre del Cordero, recordando la justicia de Dios que fue hecha al Cordero de Dios, que fue inmolado por nuestros pecados, que su rostro fue desfigurado. Lo tuvimos por azotado, por castigado de Dios, pero Él estaba muriendo por nuestros pecados, pagando por nuestras culpas. Habíamos leído en Isaías. Él estaba pagando el precio para que el Espíritu Santo declarara que somos justos delante de Dios, justificados, porque Cristo pagó el precio. Nosotros tenemos que vivir con este testimonio. Nosotros tenemos que dar gloria, honra y alabanzas a aquel que es digno, aquel que es la imagen del Dios invisible, la plenitud de Dios mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Seamos cada uno de nosotros agradecidos y expresemos con nuestros labios palabras de alabanzas al Dios que tanto nos amó, que dio su vida por nosotros para rescatarnos y librarnos de una condenación y librarnos de estar en las garras del maligno. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a adorar al Señor, y vamos también a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios que sea Él mostrándonos esa gloria poderosa que solo Cristo la revela por medio de su Espíritu. Si has anhelado conocer a Dios más, si ese sentir que había en Moisés está en ti también, y estaba en Pablo y en cada persona que ha conocido a Dios, un sentir de insatisfacción, de querer conocerlo más y mejor a Dios, de entender mejor sus caminos, Dios se quiere revelar, primero como el misericordioso, el que perdona, y segundo como el que no tiene por inocente al culpable, pero que ha dispuesto de un sustituto ya para perdonar con justicia la vida de los pecadores. Si necesitas pedirle perdón a Dios, hazlo ahora. Hazlo ahora. Si el Espíritu te ha mostrado que en algo allí no estuvo bien eso, si tu propia conciencia te está diciendo eso no estuvo bien, ¿qué esperas para decir: oh Padre, perdóname, perdóname Dios, prometo no volverlo a hacer, prometo no volverlo a decir, lo que fuera que has hecho? Y Dios te va a escuchar si lo dices de todo corazón. Pídele a Dios que te perdone. Si hay alguien que aún no ha recibido la gracia de Dios y hoy quieres entregar tu vida a Jesús para que Dios te perdone todos tus pecados y te limpie con la sangre del Cordero, hazlo ahora también. Dile a Dios: Padre, en el nombre de Jesús, perdóname.
Perdóname todos mis pecados. Yo me arrepiento de haber pecado contra ti, de haberte ofendido. Perdóname, Dios. En esta hora yo reconozco que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario el precio por mi vida también. Y en esta hora recibo tu gracia y recibo a Jesús como mi Señor, mi Salvador. Gracias, Padre, porque me has rescatado a mí también. Dame ahora la sabiduría y las fuerzas necesarias para seguir adelante, venciendo en cada batalla y siguiendo cada día, aprendiendo más de Cristo, mirándolo como por un espejo, para que también yo vaya siendo moldeado a su imagen, de gloria en gloria, por tu Espíritu. Gracias, Padre. Pídele a Dios ahora que su Santo Espíritu te revele más a Cristo, porque Él lo quiere hacer. Lo quiere hacer. Mientras dedicamos a Dios esta canción, vamos a celebrar la Santa Cena hoy. Voy a pedir a los hermanos Ujieres, por favor, que pasen al frente, y ellos van a entregarte el pan y el vino. Por favor, cuando los recibas, quédate con los elementos en tus manos, para que al final todos al mismo tiempo vamos a celebrar la Santa Cena. Pero no puedes celebrar la Santa Cena si hay pecado en tu corazón. Tienes tiempo de arrepentirte y pedir perdón antes de celebrar la cena del Señor. Aleluya.